Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos con El Mostrador en la Clave. Federico Allanón está aquí con nosotros y tú planteaste si en Cataluña no hemos conversado mucho. Lo hemos conversado, pero ha habido hechos nuevos que proyectan esta situación a una situación todavía de incertidumbre bastante grande. El abogado, uno de los abogados de Puigdemont, planteó, no señaló taxativamente que su estada en Bruselas, a donde está en estos momentos, no pueda involucrar la petición de asilo político. Lo dejó abierto, digamos, y eso es una situación que haría cambiar las cosas brutalmente. Una cosa es dar la pelea dentro de tu país o dentro del territorio que tú reclamas para ti, en el caso de Cataluña, y dar esa pelea desde ahí con tu gente, etcétera. Y otra cosa distinta es eventualmente pedir asilo político porque estás en la posibilidad de ser detenido y enviado a la cárcel por el gobierno español y dar la discusión desde afuera. Sí, completamente distinto. Pero por lo demás, el primer ministro belga ya dijo que se corrió, ¿no? Pero está en un punto donde puede salir a cualquier lado. Es verdad, pero es difícil porque en España se dan todas las garantías procesales y judiciales en general para un debido proceso, y los asilos políticos en general se dan cuando no están esas garantías. Así es. Se corre cierto riesgo de algún abuso del Estado. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que ayer salió mucho el tema de que podía eventualmente haber una situación de ese tipo, lo que, por la misma razón que tú estás diciendo, sería muy difícil de que se pudiera producir, porque, entre otras cosas, si es que está en algún lugar de la Unión Europea ya ha dicho taxativamente que no va a reconocer Cataluña en caso que se produzca este llamado a la independencia y se haga, y por lo tanto creo yo la visión que podría tener la Unión Europea es que esto ocurre todo dentro de un Estado que es el español, que tiene las garantías necesarias para poder llevar adelante un juicio, digamos. Tal cual. Pero esto te habla una vez más, Fernando, mi impresión de la importancia de la política. Lo hemos dicho acá. La política como arte de gobernar y de volver realidad lo que aspiran los pueblos es muy bonito, y cuando se hace bien se alcanzan grandes cosas. La misma Comunidad Europea, la Unión Europea fue una buena política, por decirlo de una forma, que ha significado muchas decenas de años de paz y prosperidad para Europa, cuando antes de ella se agarraban a balazos a cada rato, ¿no? Con millones de muertos. Entonces, el continente europeo ha sido un continente de guerra sangrienta históricamente. Pero desde que se creó la Unión Europea, desde el inicio, ¿no? Cuando empezaron los primeros pactos del hierro y el carbón, en fin, y progresivamente, gradualmente, esto se convirtió en la Unión. Nunca más. Y ahora, bueno, hay ciertos problemas, que el Brexit en Gran Bretaña, en fin, pero hubo un salto cualitativo gracias a grandes dirigentes políticos que lograron esto. Y aquí tenemos en España una política con políticos bastante, no sé cuál es la chapuceros, ¿no? Porque Rajoy en algún comienzo apagó con benzina el incendio, permitió que... 1 de octubre, cuando fue la... Sí, una cosa completamente absurda. El referéndum. De un político con una poca ductilidad y poca espesor. Y ahora, bien asesorado, por los palos, oye, le gana el quien vive a Puigdemont y a toda su gente, porque los pone contra la pared, porque aplica este famoso artículo 155, pero no para tomar el control político y policial, en fin, el control de Cataluña solamente, sino que lo hace esto por pocos días mientras llama para llamar a elecciones. Por lo mismo, el mismo pueblo catalán quien va a elegir a sus nuevas autoridades, y con eso deja fuera a Puigdemont y a los otros que estaban en una conducta
que miran lo que es la política. Si Puigdemont hubiera, todos los analistas dicen, se hubiera llamado él a elecciones después del lío que había con España. Lamento, si él se hubiera apurado en llamar a elecciones, hubiera liderado un proceso que España hubiera tenido que probablemente que reconocer a esa altura, unas nuevas elecciones, que es lo que esperaba España. Y no lo hizo, y prefirió tratar de seguir adelante con esta especie de juego político de alto riesgo de decir ahora somos república independiente cuando no lo son, ¿no? Y España, el gobierno de Madrid, cabezado por Rajoy, se le impone, pero llamando a elecciones. Entonces, como decía ayer un titular muy bonito, decía, esperaban tanques y llegaron urnas. Es decir, por fin Madrid está teniendo la ductilidad necesaria, y todos los analistas indican que en esas elecciones están en un pie muy difícil los independentistas, es decir, probablemente pierdan el gobierno, con lo cual ya España, la autonomía catalana vuelve a cierta lógica de parte de integrante de España, y probablemente a negociar un estatuto nuevo, pero vuelve la cosa de conducto regular, sí. Y Puigdemont queda fuera de foco, y los fanáticos que hoy día integran mayoritariamente el Parlamento de Cataluña también probablemente van a quedar fuera, porque ojo, la declaración de secesión no fue por mayoría abismante en el Congreso catalán, fue por una escasa mayoría de muy pocos votos, y cuando los que son partidarios de mantener la unión con España se retiraron en señal de protesta frente a esta votación de secesión. Es decir, hay una situación de mucha igualdad de fuerzas. Así era, por lo menos se veía antes del 1 de octubre, ya estamos con Mirko Macani. Mirko, ¿cómo estás? Buenos días. Así se veía antes del 1 de octubre, pero yo creo que la decisión que toma Rajoy de enviar a las fuerzas especiales eso mejora la postura de los independentistas. Mejora la postura y de hecho se retiran, pero creo que alrededor del 73% o 68% más o menos se queda. Pero el punto es el siguiente: todo de alguna manera hoy día está puesto en cuál va la decisión de Puigdemont. Puigdemont está fuera del gobierno. Insiste, sí, por eso. Pero sí, de hecho, la vicepresidenta de España está ejerciendo de líder de gobierno. No, a lo que me refiero es que Puigdemont vuelve de Bruselas. Lo van a encarcelar, lo van a encarcelar, ¿verdad? Lo van a encarcelar. Por sedición. Exactamente, lo van a encarcelar por sedición. O se queda en Bruselas y pide de buscar algún tipo de protección afuera, y se genera una suerte de qué sé yo, rey en el exilio, llamémoslo. Vamos a ver cómo está la muñeca política de Puigdemont, pero no cabe la menor duda de que para ponerle un título, no cabe la menor duda de que Rajoy recompuso un poco la situación de poder, de control del poder que había perdido con la decisión de mandar. Y el otro quedó un poco fuera de foco, ¿no? Y Puigdemont quedó un poco más debilitado. Vamos a ver cómo sale de esto, si es que sale. Yo lo veo difícil. Yo pienso que si uno acá no tiene la bolita de cristal, ¿no? Pero todo indica que van a haber elecciones y que va a estar reñida, pero que hasta por lo menos con la información que hoy día hay, debieran ganar los partidarios de seguir perteneciendo a España, y esto vuelve a un cierto curso, si no, que puede cambiar con el tiempo. Porque, si no. Bueno, y si no, oye, va a seguir el lío. No, oye, volvamos acá. Antes de entrar a temas de peliagudos que ustedes traen en el mostrador, hay un tema que traen y que es interesante, porque en este caso afecta a la ministra de Salud, pero en términos estrictos el punto es otro, creo yo, que con este caso se pone un ejemplo, que es cuando se legisla algo que beneficia a quien está en ese momento en el poder, versus cuando tú legislas para que eso tenga validez a partir de que tú sales del poder. En este caso, básicamente, estamos hablando que podría hacerse efectivo un trámite de una legislación respecto de los bonos de incentivo de retiro se planteen para la actual administración. Subordinado, la ministra tuvo que dar curso a la jubilación de la ministra. Exacto. Claro.
Exacto. Y eso es algo que puede ser que no sea ilegal, pero no es algo que parezca... No, ilegal no es bajo ningún punto. Pero no es cosmético. Pero no es cosmético. No es cosmético que tú puedas generar un bono una ley que de alguna manera te beneficia a ti en el curso de tu cargo. De tu cargo. ¿Ah? Y por lo tanto ahí lo mismo pasa eventualmente, o podría pasar en varios países que ocurre en América Latina mucho, donde tú generas una ley de reelección cuando no hay reelección y tú estás gobernando y puedes postular a la reelección, digamos. Distinto es lo que pasa más adelante. Aquí han habido proyectos, por ejemplo, de sistemas semipresidenciales que nunca jamás han transitado mucho más allá de la palabra. Lo de los periodos es bananero, po. Por eso te digo, es bananero por eso mismo, y eso tiene, pero lo de generar preparar salidas con billetes en el bolsillo que antes no existían también es bastante bananero, ¿no? Por eso te digo que ese es un punto que es una discusión válida. En ciertas ocasiones se ha dado cuando políticamente se llega a un consenso de que hay que meterle mano a algún organismo que no funciona bien, y que también no aparece justo ni equitativo llegar y sacar gente, porque además hay protecciones, por supuesto, laborales y funcionarias. Por ejemplo, en el Poder Judicial, cuando una vez llegaba la democracia, estaban enquistados en el Poder Judicial, sobre todo en la Corte Suprema, el pinochetismo más duro, que había sido nombrado por Pinochet casi todos los ministros de esa época, y era un desastre. No, todos los ministros de esa época. No sé si quedaba alguno, pero ponle todo. En 17 años, yo no me acuerdo que haya... Se llamaron leyes de amarre. Bueno, se quedaron, pero ¿qué hizo la democracia por prácticamente unanimidad? Porque ahí hubo un criterio bien planteado de consenso, de que eso no se sostenía, de que había que renovar el Poder Judicial, que por lo menos partir por la Suprema, cosa de que empieza a haber chimenea, y lo que se hizo, se dijo, bueno, el ministro de la Corte Suprema, todo esto por ley, que se quiera retirar, va a tener un bono de tantos decenas de millones de pesos, que era bastante grosero la cantidad para la realidad de Chile de ese entonces. Pero así todo el Estado prefirió meterse al bolsillo e incentivar a estos supremos que se fueran a su casa y permitieran la renovación y que llegara gente no pinochetistas, no ideologizada y no funcionarias prácticamente o operadores del pinochetismo, que llegaran a la Corte Suprema nueva gente. Prefirió el Estado de Chile meterse en la mano al bolsillo y que ocurriera. Pero así de excepcional no debiera ser la regla general, debiera ser muy excepcional y ojalá que no ocurriera. Y esto, yo creo que el caso que de la ministra Castillo es un caso que no suena bien, ¿no? No, yo tengo una diferencia en el sentido que ella efectivamente ha trabajado toda la vida en el Ministerio de Salud y le correspondía ese beneficio legal. Lo que pasa estamos hablando del beneficio, pero lo que yo digo es que el beneficio legal ya establecido por la ley es legal, y le corresponde, pero no debieran establecerse beneficios de retiro, salvo situaciones muy excepcionales, porque deben haber reglas generales. Ella es una funcionaria. Está bien, pero funcionaria del MinSal. Entonces se adscribe a algo que ya está establecido en general. Por ejemplo, en la Universidad de Chile, habitualmente hay leyes que permiten la jubilación de académicos, por ejemplo, que llevan más de 30 años de servicio para darle tiraje a la chimenea. Esas cosas se tienen que hacer por ley, por tratarse de la Universidad de Chile. Entonces, no es extraño en nuestro sistema legal que tenga que existir leyes específicas para ciertos sectores de la administración, para los que están entre tanto y tantos años, de tal tramo a tal otro, se pueden acoger a esta jubilación ahora con estos beneficios. Y eso ocurre permanentemente en el Estado. Pero es lo que yo considero que no debería ocurrir y que debería ser muy excepcional, porque no ocurre, pero es que ha ocurrido siempre. No lo está haciendo ella para este caso en particular ni esta administración. Lo que hay acá es la torpeza política que devela que no hay nadie con sintonía fina haciendo control de crisis en la moneda, porque estas son las cosas que te explotan en la cara que no te debieron explotar. Estas son las típicas cuestiones que tienen que ser desactivadas antes por la moneda, particularmente me imagino por reparticiones tipo SECOM, porque es un episodio menor, pero que pero causa tiene mucho todos los efectos, de no comprender el ojo escrutador al que está sometido el poder, las nuevas reglas de la sensibilidad de opinión pública respecto a la autoridad, etcétera, etcétera, que hemos tenido
múltiples casos, ¿no? Los gobiernos debutaron, sobre todo el de Piñera, no con una crisis, con crisis día por medio. Se iban funcionarios todas las semanas por cuestiones de que se hacían impresentables y climas de presión de opinión pública, etcétera, etcétera. Entonces se entendía que esto estaba relativamente asumido, y esto es lo típico, y que no hay un asesor político, por cierto, en el ministerio, y no hay un asesor político, no hay un control político arriba en la... Sí, es el timing, el timing el que básicamente... El tramo final del gobierno, entonces ella tiene que echarse para atrás, que no lo va a hacer, porque por eso nomás. Ese es el gran problema a mi juicio, ¿no? El problema es de fiscalización y control político de parte de la moneda, ¿no? La SECOM, se notaba la ausencia de SECOM, pero full, ¿no? Porque esto es un problema comunicacional. Vamos a otro tema, les propongo. Hablemos de los programas, porque han sido varios programas bien polémicos. Beatriz Sánchez sacó su programa, casi todos los demás candidatos tienen sus programas listos. Sebastián Piñera sacó su programa y automáticamente se generó polémica. Acabamos de hablar con Andrés Chadwick, que bueno, él dijo que se va a redactar el acápite de educación parvularia gratuita y universal, porque en realidad reconoció que no es universal, sino que dice que va a ser gratuita hasta el 60% o 50%, y que los padres que pueden pagar van a pagar, que era el argumento que siempre dio él para Piñera para oponerse a la educación gratuita. Pero es que es el titular, po. Exactamente. Bueno, entonces se quedó comprometido en que lo va a redactar. Vamos a ver si es que eso ocurre, pero el programa ha causado ruido porque muchas de las obras han sido adjudicadas, licitadas en este gobierno, y no se menciona eso. La importancia del lenguaje, pues, si dices universal, y eso es engañoso. Lógico, el adjetivo universal no deja nada afuera. La derecha está poniendo justamente un dique de contención ideológico y político frente al avance de la idea de los derechos universales. Claro. De eso se trata el proyecto de la derecha. Pero usa el concepto para confundir. Entonces, claro, pero claro, tiene que ver con que la disputa política es comunicacional, sobre todo en esta etapa. Y bueno, y vamos a ver si que efectivamente se cambia eso, como lo dijo Andrés Chávez. Pero yo ahí sobre ese punto hay una cosa comunicacional, Mirko, que ocurre permanentemente. Yo le recordé a Chávez que cuando la presidenta Bachelet promulga el acuerdo de vida en pareja, en ninguna parte de su discurso, que lo he leído ya un par de veces, menciona que se inició en el gobierno anterior. Porque no se hace, o porque no corresponde, o porque uno quiere llevarse todas las flores, da lo mismo. Sebastián Piñera, en montones de puntos que él dice que va a realizar en su programa, no dice para nada que muchos de ellos están iniciados, están algunos de ellos en curso y otros terminados o casi terminados por el gobierno de Michelle Bachelet. Por lo tanto, el punto es aquí una cosa frente a la ciudadanía. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a decir la verdad respecto de una continuidad de obras? No existe la verdad. Prácticamente en este business, en la comunicación política, no existe la verdad, existen realidades que se interpretan. Entonces, por eso que efectivamente el lenguaje es tan decisivo, ¿no? Existe la realidad, y la realidad siempre es amañable, es interpretable, es enfocable, las palabras son decisivas, los adjetivos que tú usas, los énfasis, lo que destacas y lo que pones al final de la fila para continuar. Entonces, todo esto ocurre en la mente de los ciudadanos. Ahí está la gran pelea, por la mente, por la subjetividad, por la percepción, y por lo tanto la verdad es que hemos hablado a los teólogos en este caso y economistas. Bueno, son los nuevos teólogos, los nuevos grandes teólogos. Pero tenemos que convenir una cosa, Mirko. Hay ciertas cosas que los candidatos, no importa cómo lo digan, si lo dicen con la prístina verdad o la dicen con la más absoluta de las mentiras, tienen un núcleo duro que los va a seguir, no importa cuál sea la reacción. Porque cada uno cree lo que quiere creer. Pero espérate, así funciona la mente humana. Sí, pero yo voy a otro punto. Hay gente que va a votar por Sebastián Piñera o va a votar por, qué sé yo, Goich o Marco, independientemente de lo que Marco proponga, su texto, si que se ajusta o no se ajusta, va a votar porque es chita de él o ella. Pero cuando tú necesitas edulcorar
el lenguaje, cuando tú necesitas un extra de argumentación que lindan lo falaz, es porque tú no estás yendo a buscar tu núcleo duro, no estás yendo a buscar el acólito que va a seguirte, no importa qué, vas a buscar a quien dice, hoy voy a tener educación gratuita, universal, y me parece bien, porque estoy justo. Quiero permear un electorado que no es mi electorado. Que no es tu electorado. No es para el electorado. Y por eso es que. Pasando la frontera es enemiga. Que por eso es que la interpretación aquí pasa a acercarse a la mentira. Porque tú estás yendo a buscar a alguien que quiere creer o va a creer que eso es verdad. Porque me suena a que ya no es tan de derecha. Porque lo importante es cómo suena, cómo parece en esta etapa de la política, que es la fase final de una campaña. Tengo que adaptar el lenguaje, los tonos. El tono es decisivo, ¿no? Del candidato, de los candidatos, de sus voceros, ¿no? Para buscar justamente votación en otra parte, sobre todo en el caso de Piñera, y tú lo explicas muy bien, porque él no solo está construyendo una estrategia para ganar, está construyendo una estrategia para gobernar. Obvio. Lo inteligente en este caso es que hay una coherencia entre ambas. O pretende haberla, porque el diseño de gobierno se puede caer de un día para otro por un hecho excepcional, fortuito. Ya le ocurrió a Piñera con el terremoto, ¿no? Tuvieron que, buena parte del relato de los primeros años de gobierno de Piñera tenía que ver con este hecho, ¿no? El gobierno de la reconstrucción, porque nos vamos a abocar prácticamente el 70% de nuestra tarea a esto. Y por eso que justifican el terremoto el no haber hecho ninguna gran transformación o cambio decisivo, sino que fue un gobierno meramente reactivo en la línea gruesa. Y es súper interesante eso, lo que tú mencionas, porque a mí por lo menos siempre me resulta mucho más interesante observar lo que ocurre en la derecha, porque la derecha es históricamente el sector que más se acerca a la administración del poder factual o legal en Chile. Entonces es muy interesante saber lo que pasa ahí. Bueno, ustedes tienen una nota hoy día en el mostrador que apunta un poco a eso, que es la nota que es un seguimiento de otra anterior que tenían sobre, ahora gracias a la transparencia en materia de de los aportes a las campañas, y que se puede conocer perfectamente quiénes personas naturales que ponen platas en las campañas. Bueno, hay lo que era relativamente obvio, pero es distinto verlo a suponerlo, digamos, que los grandes clanes fundamentales de el poder económico chileno, casi todos han dado plata, incluso el máximo legal, a la campaña de un solo candidato, digamos. Sí. Sería bueno que leyeras quizás algunos de los nombres que tú tienes ahí, pero me gustaría decir que la derecha ha hecho si tiene una gran opción de ganar ahora, es porque en buena parte este tiempo en que ha sido oposición, este tiempo no lo ha perdido. Se ha complejizado la conversación en la derecha. La derecha es un sector intelectualmente muy sencillo, muy básico, no es su atributo destacable, y en estos 4 años fíjate que se ha complejizado algo, y el programa expresa también una parte de esa complejización. Es decir, han nacido centros de estudio en la derecha, hay gente que no viene de la tradición económica, que está adscrita a la generación de pensamiento en la derecha. Se ha permeado naturalmente, periféricamente, pero se ha permeado de ciertos cambios culturales que están en el ambiente, lo que hablábamos ayer, las ideas de época. Y en ese sentido, hoy día John Miller en el Mercurio justamente habla de la jubilación del programa Chicago. Yo creo que se pasa a varios pueblos, pero es interesante porque esa conversación se va a instalar. Pero eso es un tren que va en camino. Porque, y claro, hasta dónde, cómo, por qué. Lo que toca es una conversación interesante. Ya han salido. Tiene una cierta densidad dentro de la derecha, y si van a ganar, va a ser un tema de conversación, y va a ser un eje de tensión. Ha resurgido algo que la derecha alguna vez tuvo. No sé si que la palabra derecha es lo que corresponde, porque voy a retroceder muy atrás, pero el mundo conservador
hubo una época en que tenía no solamente posiciones prácticas, sino que también tenía visión, tenía intelectualidad. Y ha resurgido un prurito de una nueva camada de gente más joven, intelectuales. Sacaron un libro a propósito hace un tiempo que no me acuerdo ya cómo se llama, donde hay varios de ellos que están y que empiezan a reflexionar desde sus think tanks o dentro de sus centros de estudios y todo lo demás, pero es a reflexionar básicamente no solo con la típica cosa de cuáles son los incentivos para generar crecimiento o básicamente los márgenes de libertad que cada cual tiene que tener para con su plata hacer lo que quiera, sino una reflexión mayor de integración, de que tanto hay que recomponer la imagen y la estructura de la empresa y todo lo demás. Eso es gente que después de una hegemonía absoluta de Chicago durante más de 20 años a través de Libertad y Desarrollo, que todavía sigue siendo muy importante, fue el tercer partido de la derecha y hoy día tiene una presencia importante en la confección del programa de Sebastián Piñera. Hay gente que llegó a poner la política por encima de la economía también en la derecha. Aún es minoritaria, aún es periférica, pero ya se ven algunos brotes de eso, es decir, la necesidad de disfrazar, ¿no?, en el fondo esta cosa del voucher para los jardines, ¿no?, y ponerlo más allá de la frontera del enemigo. Esa es una decisión política. Eso te habla no solo de oportunismo electoral, también te habla de finalmente una mayor densidad política. Ahora, yo creo que todavía es poca, porque finalmente esto que logra que la derecha se piense a sí misma un poco más y deje de ver al modelo implantado por la dictadura militar y perfeccionado por la concertación, soluciones privadas a los problemas públicos como el fin de la historia, como lo último que queda de desarrollo de la humanidad, y aquí adelante ya estamos en un estadio de superación. En eso se parece mucho a las presunciones marxistas de construir un fin de la historia. Yo creo que ese es el abismo, pero esa es una discusión ideológica más profunda. Y bueno, yo creo que lo interesante es que lo que va a pasar con esta tensión es que va a redefinir las fronteras de la derecha también, sobre todo si son gobiernos. Ahora, eso puede redefinirla críticamente en términos de tensionarla de la manera en que se tensionó la nueva mayoría siendo gobierno. La nueva mayoría como proyecto de crítico de superación o de concertación 3.0 actualizada no dio, se fracturó, se quebró, ¿no? Por diferencia ideológica. La concertación dijo no, o sea, o seguimos haciendo lo que hacíamos, o simplemente nosotros nos vamos acá y compramos acciones, compremos fichas contra ustedes. Y eso fue lo que hicieron Wood, Walker desde el minuto cero, ¿no? Lago ahora, ¿no? Por eso su intento de no, esta es la manera de hacer las cosas. Bueno, en la derecha se puede dar eso. Sí. Vamos a hacer un alto y después seguimos conversando con el mostrador en la clave. Información, opinión y debate son una combinación clave. Por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todo lo que hay que saber para empezar bien informado la jornada. Alejandro Guillé señala que entregará su programa de gobierno en segunda vuelta. Esto, según él, para sumar propuestas de los otros candidatos de centroizquierda. Carles Puigdemont viaja a Bélgica tras anuncio de querella de la Fiscalía Española. Se dijo aquí, la campaña Who Targets Me busca detectar si es que en Chile se está usando publicidad oculta en redes sociales con motivo de las elecciones presidenciales. Esta práctica actualmente no está regulada, pero puede influir fuertemente en la política del país. Romina Garrido, directora ejecutiva de la ONG Datos Protegidos. Diario Clave. Revisión de noticias, datos, servicio y todo lo que necesitas saber para comenzar la jornada bien informado. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Solo por la 92.9. Somos información. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto.
Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Presentamos Chevy Halloween, con cientos de oportunidades que no van a asustarte ni un poquito, porque sus precios son un dulce y sus cuotas parecen travesura. Las mejores aventuras están a punto de comenzar y con el Chevy Plan puedes comenzar a vivirlas hoy. Súbete a un Chevrolet 0 kilómetro ya. Apúrate. Te esperamos en toda nuestra red. Más información de condiciones en chevrolet.cl o en tu concesionario más cercano. Hola, soy Fernando Atria, profesor de la Universidad de Chile y candidato a diputado por Las Condes, La Reina, Peñalolén, Vitacura y Lo Barnechea. Al principio nos decían que nadie de izquierda podía ganar en estas comunas, pero al recorrerlas he visto que somos muchos los que buscamos un Chile más humano y solidario, donde las oportunidades no dependan del bolsillo y los derechos no sean un privilegio. Este va a ser un triunfo histórico. Con tu voto podremos construir un Chile pensando en todas y todos. En Las Condes, La Reina, Vitacura, Peñalolén y Lo Barnechea. Vota N72. Fernando Atria, diputado. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Estamos de vuelta con el mostrador en La Clave. Vamos a dejar nomás porque tenemos un contacto ahora, vamos a dejar informado al auditor que vuelven a hacer ustedes, porque lo hicieron antes la primera vez, de colocar lo que hoy día se permite por ley, que es mostrar a las personas individuales a quienes le donan en las distintas candidaturas y ver si que existe algún patrón más. Ahí estamos viéndolo en el titular del mostrador en nuestro streaming, y se da una cosa que es relativamente lógica, que los clanes poderosos de la derecha económica más grande, los grandes empresarios, le donan el máximo o cercano al máximo, básicamente a el poder económico está cuadrado. Exacto. La nota demuestra eso. Claro. Queremos, porque es interesante para que también lo conversemos con Claudio como parte del factor de la estrategia de poder. Por supuesto. Y antes tú, cuando esto no lo necesitabas y mostrarlo no se veía, tú podías tener esa situación que todo el mundo sabía que ocurría, que era que antes de los cambios de la ley, por la Comisión Engel, el que tú le dabas al que tú querías, pero también le dabas a los otros por si acá y secretamente y a través de empresas con beneficios tributarios, un desastre. Todo lo que hoy día se sabe, y por lo tanto hay muy poco de estos grandes grupos económicos que aparecen dando al centro izquierda, como antes hacía prácticamente nada, y se concentran todos básicamente en Sebastián Piñera y interesante ese fenómeno que lo hemos mencionado otras veces muy brevemente, es cómo el poder económico en Chile es de derecha. Es una cosa que no es normal, es decir, en todos los países el poder económico tiene un poquito más de distribución. Tiene gente que es de izquierda, gente de centro, gente que es de derecha, y en ese sentido el sistema funciona más armónicamente. Aquí hay un tema de desarmonía, porque es raro. Ahora, uno puede ir para atrás y ver que influyeron las privatizaciones de las grandes empresas públicas que permitieron consolidar grupos de poder que eran vinculados a la dictadura. Uno puede entenderlo y explicarse, pero igual es raro un país donde la plata toda es de derecha, así muy raro, eso no ocurre en otros lados. Tenemos en línea para que nos se aporte aquí al panel y se siente virtualmente en este panel a Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Portales. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bueno, tú ya escuchaste alguna de las cosas que planteamos. ¿Hay algo que te llame la atención de lo dicho? Respecto de los patrones de donaciones, yo creo que es lo que ustedes señalaban, que en Chile el poder empresarial está bien concentrado ideológicamente, adicionalmente tiene una vertiente católica muy fuerte, lo que lo hace más conservador en lo valórico. Hay poco liberalismo dentro de la élite empresarial, y lo hace muy cohesionado además. O sea, tenemos además históricamente uno de los casos excepcionales de América Latina, donde la concentración en una sola confederación, que es la CPC, es algo histórico y muy poco visto en el mundo. Eso ha sido llamado la atención por algunos estudios comparativos del comportamiento empresarial. Y eso es lo que tenemos, y por lo tanto yo creo que es bien esperable los patrones que saca hoy día el mostrador respecto de las donaciones al candidato Piñera. Claudio, ayer, y lo comentaba acá con tanto Federico como Mirko, ayer en la noche tuve a Mauricio Morales y que planteó un tema que creo que puede ser interesante en la próxima campaña y que tiene que ver con todas las discusiones que han habido respecto de cuánto se educa para justamente saber no solamente cómo se vota, sino que además las nuevas condiciones de votación. Él decía que más o menos habría en promedio en algunas comunas de una papeleta gigante que incluye cores, que incluye parlamentarios, diputados y senadores, que incluye presidentes de candidatos presidenciales, que puede terminar en algunos casos con 120 o 130 nombres, lo que va a generar probablemente una demora en la votación que va a achoclonar los lugares de votación, sin que eso signifique que vota más gente, sino que se demora más en votar. Y hay bien poca explicación respecto al procedimiento. Yo no he visto mucho, para serte franco, respecto de esta nueva situación que se produce tanto con los redesitajes como con los cores. Sí, mira, yo creo que efectivamente ahí hay un tema de ingeniería electoral que tiene que ver con, por un lado, en la medida en que aumentó exponencialmente la cantidad de candidatos, la identificabilidad con el candidato baja, es decir, cuesta mucho identificar dentro de una lista, además como es lista abierta, dónde está el candidato en la papeleta y además quién es el candidato. En general, los sistemas proporcionales lo que tienden es al voto por lista. De hecho, me acuerdo que el diputado Soto propuso en la comisión que la opción de votar por lista, y eso genera un voto más programático, más que personalizado con 40, 60 candidatos, es imposible. La segunda recomendación que se hizo, que tampoco fue aprobada, es la obligación de los candidatos en la publicidad de poner el logo del partido, cosa que tampoco es obligatorio, y eso también dificulta la votación. Y lo tercero es lo que hoy día o ayer la presidenta de la UDI señalaba respecto de que en la papeleta de diputados no se pone el logo de los partidos, se escribe, y también eso afecta mucho lo que tú señalabas respecto de identificar el partido al que pertenece a los candidatos. Entonces, claro, tenemos una discusión, un conflicto respecto de la identificabilidad, y en los sistemas proporcionales yo soy partidario de un voto por lista cerrada, pero eso sería una revolución en Chile, porque con el nivel de liberalismo que hay, de individualización de la política o de la personalización, sería una revolución el plantear que es mucho mejor un voto programático con lista cerrada, en donde uno vote por un partido, por una ideología, por un programa, más que por una lista de candidatos. Claudio, ¿cómo estás? Oye, hola, Nico, ¿cómo estás? La polémica
del día en torno al programa de Sebastián Piñera, a todos los programas en general, pero particularmente el de Piñera, y más allá de la chimuchina de las pillerías de Piñera, de distribuirse cosas que no son de él o son de este gobierno. ¿Qué conclusiones políticas gruesas sacas tú de este programa? ¿Hay efectivamente un Chicago 2.0 o la derecha abandona Chicago y empieza a pasar la frontera hacia otras zonas? ¿Qué es lo que ves tú ahí? Mira, lo que yo veo es un programa desde los años 2000 en adelante. Yo creo que con el plan Auge de Lagos se establece la discusión en políticas sociales sobre el universalismo, es decir, que todos tengamos derecho a universalmente acceso a ciertos derechos, la educación, la salud, etcétera, versus la focalización. La focalización es una visión que viene del Banco Mundial, viene de una serie de discusiones políticas que buscan atender ciertos nichos dentro de la sociedad. Yo creo que lo que está haciendo Piñera es volver a la focalización, es decir, esta idea de el programa de la clase media protegida es precisamente eso, identificar nichos, los desempleados, ciertos seguros para ciertos sectores muy específicos y darle ciertos beneficios del Estado a esos segmentos, versus la socialdemocracia o la izquierda que plantea el universalismo de derecho. Yo creo que esa es la tensión. Ahora, yo creo que efectivamente eso tensiona a la coalición de derecha porque hay una visión mucho más neoliberal, llamémoslo, dentro de la derecha, y este grupo que, digámoslo, no es el estado de bienestar lo que está proponiendo Piñera, sino que la atención a ciertos nichos. Ahora, yo creo... Pero es coherente con parecerse a la concertación en ese sentido, ¿no? Exacto, es un poco el... Es un Lagos 2.0, claro. Es un más... Yo creo que más Elwin y Frey 2.0 que un Lago, porque el Lago fue hacia el universalismo, el plan Auge es eso, es como esa tendencia. Ahora yo creo que efectivamente Piñera, por eso retoma a Elwin como en el ideario, la idea de un programa focalizado, etcétera. Ahora yo creo que estratégicamente, desde el punto de vista político, independientemente que a uno le guste o no este tipo de programa, yo creo que lo hace muy bien porque apunta a un nicho electoral que es lo que puede votar por él, que es esa clase media empobrecida o que está emergente, que no tiene los beneficios del Estado y que no tiene los beneficios de los ricos. Entonces, ese grupo el que sufre la inseguridad, el que sufre las deudas porque los hijos están estudiando, a ese nicho yo creo que está apuntando Piñera, y en ese sentido yo creo que a mi juicio ningún otro candidato ha dado en el clavo con un mensaje claro, así como esto es lo que yo quiero hacer. Esa idea yo creo que lo logró sintetizar Piñera en su campaña. Sí, es un remozamiento en ese sentido del proyecto tradicional clásico neoliberal, pero no es una superación de él, porque lo fundamental, la columna vertebral en torno a la cual se organiza la sociedad es la economía, no la política, sí, ¿no? Claro. O sea, por eso la cifra de financiamiento de esto que da Piñera ayer, 14.000 millones de dólares, es fundamental porque esa emana básicamente de la proyección de crecimiento, que es duplicar el crecimiento. ¿No? Buena parte de eso. Entonces, no hay una conversación en torno a la sociedad y la política más allá de este eje económico y de soluciones económicas mixtas, ¿no? No, totalmente. O sea, mira, ideológicamente yo creo que, claro, apunta a un Estado focalizador de cierta atención de recursos, pero muy centrado en el individuo, en la capacidad de recaudar a partir del crecimiento. Por ejemplo, en el tema indígena, dice que la tierra de los indígenas pueda eliminar la prohibición de venta, es decir, llevarlo al mercado. O sea, tiene en muchos capítulos esa visión, en visión más capitalista, empresarial, individualista, que está en el ADN de la derecha. Eso claro. no es superar el modelo para nada, es simplemente
llamémoslo, enchularlo, mejorando, ¿cierto? Y apuntando ciertos nichos que son Ahora es súper interesante lo que dice puntual del tema mapuche, porque en la cosmogonía mapuche la tierra no es un objeto vendible, la tierra es la madre en la que te da la vida. Y no es individual. Claro, y no es individual, es colectiva. Exacto. Ahora, es un gran cambio. Claudio, aún así, él ha hecho gestos políticos que me parecen bien interesantes. Creo que le hizo un guiño a José Antonio Kast, que Kast podría interpretar como, mira, nos estuvimos mirando los ojos durante harto rato, yo chico, tú grande, y de pronto tú pestañaste. Cuando él dice que si la presidenta de la República cumple su promesa y cierra Punta Peuco, él abriría Punta Peuco. Ese obviamente no es un mensaje para el centro político, ni para el Ricardo Lagos 2.0, ni para la clase media empobrecida. Ese es un mensaje directamente para la derecha dura nomás. Totalmente, o sea, ahí yo creo que el tema con Kast es la familia militar. O sea, ese es el nicho al que ha apuntado Kast, el que ha ganado la lealtad, y Piñera sabe que tiene que hacerle algún guiño a ese segmento. Pero hoy día yo creo que la preocupación de Piñera, algo más que Kast, yo creo que está pensando en la segunda vuelta y en este discurso de clase media, etcétera, de tratar de resolverle los problemas a ese sector, que es el segmento mayor que puede votar por él. Entonces, sí, yo creo que efectivamente va a ser pequeños guiños a José Antonio Kast, pero siempre con un eje centrado en el votante moderado. Sí, en todo caso se nota la solidez del programa, que los programas dan lo mismo. O sea, acuérdate que el año 89 la Concertación prometió la derogación de la ley de amnistía, y la ley de amnistía todavía está ahí. Es decir, los programas habitualmente se guardan. La revisión de las privatizaciones, que es que está más buena. Y la revisión de las privatizaciones y todo. Entonces, los programas no son tan fundamentales, pero son en el sentido de que se le va a cobrar la palabra por todo lo que hizo, pero dan unos ciertos ejes, unos marcos ideológicos. Y lo más interesante acá, lo que le da cierto porte a Piñera, lo que le da solidez como candidato, es de que busca esa coherencia entre la campaña y el gobierno, ¿no? Está conectando las dos cosas, una estrategia de gobierno con la campaña, con los límites de la campaña. Claro, yo creo que el que más ha organizado una campaña pensando programáticamente en lo que va a desarrollar en el gobierno, este vínculo lo hace bastante bien. Ahora, tiene muchas críticas, esto es más el análisis político del mensaje que quiere colocar. Después podríamos, por ejemplo, él dice, los recursos van a venir de racionalización de ciertos programas, pero no especifica qué programa. Entonces ahí uno dice, chuta, van a haber recortes, de dónde vienen, qué programas va a cortar, seguramente van a ser los programas más emblemáticos de Bachelet. Entonces yo creo que ahí hay mucha preocupación en lo que ustedes decían respecto de hacer depender el programa del crecimiento. Sí, lo que tú puedes asegurar, Claudio, ahí, por lo menos con una duda razonable, es que tiene mucho más noción de dónde no se va a cortar de lo que se va a cortar. No se va a cortar yo creo, en el gasto militar y todo lo que plantean otro gallo, no se va a cortar de eso. No se va a cortar de hecho, se ha propuesto bajar los impuestos en el caso del programa de Sebastián Piñera. Solamente la gratuidad de la educación también, porque es un sector que es muy movilizable, entonces, y como es muy emblemático, yo no creo que se atreva a cortarlo. O sea, ahí yo creo que va a haber una evaluación de dónde cortar, y eso implica también puestos de trabajo dentro del Estado, supongo yo, es la típica cosa. El clásico fin de los operadores. Bueno, pero eso ya aprendió el gobierno pasado, que no podía prescindir de los operadores porque se le escapó la calle. Oye, Claudio, yo veo un intento de cuadrar el círculo en ese programa, sobre todo, bueno, con guiños a la clase media, que es la más desprotegida, que está precarizada, ¿cierto? Pero con guiños al pinochetismo, a la derecha muy dura, con el tema de Punta Peuco, con ardides semánticos, como llamar gratuidad lo que no es gratuidad, cuestión que quedó claro en la entrevista anterior de Fernando a Andrés Chadwick.
donde Chávez hace una vuelta, una carambola ahí diciendo que, redefiniendo gratuidad, diciendo gratuidad para todos los que la quieran, ¿no? Una cosa semántica, ¿no? Lleno de guiño y cuadrando el círculo, pero yo creo que tiene, no sé qué opinas tú, por eso te lo planteo, creo que Piñera tiene una preocupación porque su gente la tiene que haber, más allá de lo que dicen las encuestas, le tiene que haber informado que la derecha, una parte importante de la derecha, hay gente que toma decisiones, no sé cuantitativamente importante, pero cualitativamente importante, que toma decisiones, que tiene poder, va a votar por Kast, aún sin decirlo. Uno lo conversa, con gente que uno conoce, focus group privados, ¿no? Y gente que uno jamás pensaría que iba a votar por Kast, dice, no, yo por Kast en primera vuelta, segunda vuelta por Piñera. Es decir, ahí hay un tema que, así como Mirko mencionaba, como han surgido otros grupos. Un poco como pensó mucha gente cuando participó Marco por primera vez. Decía, mira, la idea de la izquierda. La idea novedosa, las cosas, fíjate, este cabro, démosle un... Pero lo loco aquí es que tenemos que Kast, no, cualquier Kast es la derecha dura, y su nicho y por el cual él se la ha jugado y ha ganado un cierto espacio es la derecha dura, con un discurso duro. Facho asumido. Pero un facho asumido, por decirlo de una forma. Pero es que muchos, grandes empresarios, grandes líderes de la derecha económica y política que hacia afuera aparecen piñeristas, en la conversación privada en primera vuelta están dispuestos y se la quieren jugar por Kast para redefinir la derecha, no hacia la derecha más tolerante y más abierta hacia el centro político, que es la opción de Piñera, además para poder gobernar, ¿no? Pero sino que para redefinir la derecha más como una derecha dura, ideológica, que rescata el pinochetismo, que es partidaria de muchas cosas que ha sido impresentable hasta mencionar, hasta la aparición de Kast. Entonces, yo creo que eso lo tiene presente Piñera, eso voy. Tienen eso, Federico y Claudio, tiene un nuevo apoyo. Esa manera de pensar, en que en distintas partes del mundo ha retomado el liderato ese tipo de derecha. Claro, por la inmigración. Por la migración lo tomó desde lo más extremo, desde Trump aquí, pero lo ha retomado en Austria, se ha retomado en varios países de Europa, se ha retomado también en Chile una mirada que, si bien no es la extrema, pero se ha movido el centro, el eje más hacia la derecha. ¿Cómo que no es la extrema? Pues la extrema ha sido siempre poderosa en Chile. O sea, no, pero en América Latina los nuevos Macri y PPK no son Kast. No, porque claro, obviamente que no. Pero lo que te quiero decir es que yo creo que Piñera Piñera y sus asesores deben tener presente de que la derecha se está redefiniendo, y no solo hacia una derecha más liberal, más conviviente con el centro político, que él lo necesita para gobernar, sino que una derecha bastante menos presentable para el resto de la sociedad, que esta derecha dura, incluso más allá de la familia militar, que eufemísticamente se le dice, sino que gente que hoy día sí tiene puestos de poder, puestos de decisión, y que hacia afuera parece piñerista, pero hacia adentro su corazoncito le dice, yo voy a ir por Kast porque me gustaría de verdad redefinir la derecha hacia una derecha más dura, más conservadora. Sí, no, mira, yo en eso creo que hay ciertos síntomas que son, yo comparto tu análisis y diagnóstico. Uno, los aplausos cerrados en la ENADE a Kast, yo creo que fueron evidentes. Segundo, en la Católica, el surgimiento en derecho de la Católica de un nuevo referente de estudiantes más conservadores de lo que había, más conservadores que el gremialismo. O sea, son síntomas que la élite está saliendo del closet de esta derecha conservadora, dura, etcétera. Ahora, y por eso yo creo que la pregunta es, si Piñera llega a ser presidente, es ¿qué va a pasar con Evópoli? La primera pregunta, si gana Felipe Kast o no, si se logra articular algún tipo de derecha más liberal que apoye a Piñera, al Piñera liberal, o efectivamente, si le va bien a José Antonio Kast, ¿qué va a pasar con ese sector más conservador dentro del gobierno? ¿Dónde lo coloca? Yo creo que ese debate de liberalismo versus conservadurismo en la derecha durante el gobierno de Piñera, y la proyección de no entregarle la banda presidencial a alguien de la centroizquierda, yo creo que va a ser el debate
que va a cruzar a la derecha en los próximos 4 años. Por eso va a ser importante ver la conformación del gabinete, dónde queda José Antonio Kast, etcétera, etcétera. Claudio, vayamos los minutos que nos quedan a la otra polémica que ha habido respecto de programas que tiene que ver con lo de Alejandro Guillé. Hay toda una discusión ahí sobre si va a presentarlo antes del 19 de noviembre o no. No, ya definió que no, que es después. Si es que es después, básicamente la lógica... Hoy día salió la tercera que sale que va a salir antes. Sí, exactamente. Lo que pasa es que ayer vino el Canal 13, publica en su título, en el GC, que se llama el generador de caracteres, que es el título antes de la nota, Guillé presentará programa en la segunda vuelta. Y en el texto de lo que informa, dice que no, que lo va a presentar en la primera, y por lo tanto digo la verdad, yo creo que no lo tienen definido, porque es dispararse en los pies presentarlo antes de la primera. Lo que pasa es que si es que no se presenta antes, tú votas por qué. Tú votas por la persona, votas por él. Oye, votas contra Piñera. Sí, pero tú puedes votar contra Piñera en distintas opciones. Bueno, pero... ¿Qué votas por qué? ¿Votas porque Alejandro Guillé, qué sé yo? Bueno. Son la votación de los partidos que hay detrás de Guillé, bueno, más que por Guillé. Pero no parece una cosa razonable que tú no presentes un programa de gobierno a la primera elección. Lo que se había dicho como argumento... Oye, ni razonable ni bueno. Bueno, lo que se había dicho como argumento es que él dice, como está tan seguro de pasar a segunda vuelta, va a necesitar darle espacio en ese programa a quien quiera que lo apoye más tarde, pero eso es una explicación, para serte franco, yo la encuentro casi infantil en términos políticos. Mira, yo creo que respecto de eso es un nuevo disparo en los pies de error no forzado de la campaña. Yo creo que debió haber tenido un itinerario claro de sacar un programa. Ellos ya tienen un documento preliminar de la primera vuelta, que son más de 100 páginas. Sí. Entonces, armar algo no es tan difícil. Yo creo que, como Mirko señalaba antes, no es tan relevante lo que va a decir el programa, pero sí la señal política, sobre todo para este grupo, porque sabemos que está votando sectores medios, medio altos, más que sectores populares, y ese sector medio alto informado del concertacionista desencantado con la concertación. Yo creo que este tipo de información genera impacto, o sea, te genera un desencanto de decir, oye, las cosas no se están haciendo bien, esto es desprolijo. Yo creo que ahí hay una señal política muy, a mi juicio, equivocada, no sé, 2 semanas de una elección. Bueno, agradecemos la presencia de Claudio Fuentes aquí en el Mostrador en la Clave. Muchas gracias, Claudio. Listo, gracias a ustedes. Grande, Claudio. Quiero mencionarles que acaba de salir una noticia que viene en varios medios donde Puigdemont, el presidente de la Generalitat el expresidente de la Generalitat del ex gobierno catalán, señala que su presencia en Bélgica no se debe a una eventual solicitud de asilo, sino que considera que esa es la capital de Europa y que desde ahí quiere informarle al mundo las cosas, pero dice, no voy a retornar a Cataluña hasta que se den las plenas garantías que se necesita para poder estar ahí. Pero descartó, dijo, que se iba a pedir asilo. Así que, bueno, porque le dijeron que no le iba a dar, además. Y de la teleserie, oye, antes de irnos, estoy deprimido. No sigue House of Cards. Mira dónde llegamos, y mira la explicación que da Kevin Spacey, que es una explicación que lo puso muy bien José Andrés Murillo, el presidente de la Fundación para la Confianza, cuando ayer dijo, no existe ninguna vinculación científica, entre ser homosexual y ser abusador de menores. Eso se da en todo orden de cosas, heterosexuales. Bueno, el abuso hay entre abusos heterosexuales, homosexuales, el abuso. Exacto. Y él pone como ejemplo, como justificación el que él sale del closet, llámalo así, para justificar que había abusado. Pero lo verdaderamente terrible es que no sigue House of Cards. Yo fíjate que no sé qué voy a hacer. Yo no la voy a echar nada de menos, creo que había decaído mucho. Yo también creo que había decaído mucho, creo que la primera temporada fue extraordinaria, la segunda temporada fue patética, mejoró un poco en la tercera, la cuarta, pero ya la quinta y la sexta ya no sé qué fantasía más faltaba. Faltaba que llegara el marciano. Que ganara Claire. Que ganara Claire.
Que ganara que... Eso quedó dado, que lo iba a puede ganar. Pero el hecho es que vuelve el tema sexual a ser muy fuerte en términos de elites norteamericana, tanto en la producción de Hollywood como en los actores de Hollywood. Todo en la vida se trata de poder, menos el poder que se trata de sexo. Para que tú veas. Gracias a Mirko Macari, gracias a Federico Allanón. Que les vaya bien. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.